Algunas escenas de este programa se han grabado nuevamente. En la costa este de Maryland, la escapada romántica de una pareja se vuelve letal cuando un hombre muere en un incendio. Aunque toda la evidencia sugiere un accidente trágico, una investigación de rutina expone algunas irregularidades. En Florida, una aparente mujer sana muere en su casa. Y los forenses no encuentran nada que explique su muerte. Aunque la policía sospecha de asesinato, los años van a pasar antes de que la tecnología forense brinde algunas esperanzas de probarlo. Cuando un veneno no rastreable es usado para cometer un asesinato, los detectives de homicidios enfrentan un gran desafío. Ellos recurren a la ayuda de los toxicólogos forenses para seguir algunas pistas del asesino y exponer una muerte tóxica. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Muerte tóxica. Saint Michael es un pueblo pesquero histórico que se convirtió en un complejo hotelero en la costa este de Maryland. Calles arboladas, casas antiguas y tiendas pintorescas lo han convertido en un popular escape de fin de semana. 911. En la mañana del 15 de febrero de 1998, un operador de emergencias recibió una llamada desesperada de un empleado de un complejo ¿Quedó hotelero. alguien ahí? Una de las habitaciones se estaba incendiando y creyó que había un huésped atrapado. Este 946 del complejo hotelero Saint Michael. Incendio con al menos una víctima. En cuestión de minutos, los rescatistas del Departamento de Bomberos del Condado de Talbot y los oficiales de la Policía Estatal de Maryland llegaron al lugar. Las llamas solo quedaron en una habitación y fueron controladas con rapidez. Aunque los empleados del hotel se las arreglaron para evacuar a los huéspedes de la habitación, la víctima de 35 años de edad, Steven Grieco, fue declarado muerto en la escena. Su cara se quemó quedando irreconocible. La policía se enteró de que poco antes de la 1:30 de la madrugada, la esposa de la víctima corrió al vestíbulo del hotel para reportar el incendio en la habitación. ¿Recuerda lo que pasó antes del incendio? Los empleados llamaron a emergencias y luego corrieron a la habitación. Encontraron a la víctima acostada en la cama y la sacaron rápidamente. Pero ya era muy tarde. Señora, ¿le puedo hacer algunas preguntas? La esposa de la víctima, de 33 años de edad, Kimberly Grieco, dijo que ella y su esposo Steven estaban pasando juntos el fin de semana de San Valentín. ¿Podría servirme un poco más? Más temprano esa noche, ella y Steven cenaron con unos amigos en el comedor teatro del hotel. Asegúrate de que tu esposa esté bien. Kimberly dijo que Steven estaba bebiendo mucho y que tomó antidepresivos y medicamentos para el resfriado. Ah, bueno. ¿Por qué no hacemos un brindis por ti, amor? Aquí vamos. Kimberly dijo que Steven estaba muy ebrio. Él es muy malo. Ella y su esposo volvieron a su habitación unas horas después. Steven continuó bebiendo. Después comenzó a presionarla para tener sexo. Estás ebrio y no me interesa. No tengo ningún interés en ti. Cuando Kimberly se rehusó, él se enfadó. Muy bien. Oye, Estás ebrio. Oye, no estoy ebrio. Para evitar una pelea, agarró sus cosas y salió a dar una vuelta. Cuando regresó unas horas más tarde, subió a su habitación y de inmediato se debilitó por el humo. ¿Y dónde estaba Steven durante su ausencia? ¿Usted sabe? No podía creer que su esposo por 10 años había fallecido. Habanos. Fumando. ¿Él fuma? Él fuma habanos. ¿Qué tipo de habanos fuma?
Los investigadores buscaban respuestas para explicar el fuego letal. El bombero adjunto del estado de Maryland, Mike Mulligan, comenzó buscando el origen del incendio. El punto de origen es clave para determinar la causa del incendio y determinar si fue accidental o deliberado. Y lo que se hace es comenzar por el área de menor daño y continúa hacia la parte más afectada. El punto es que tienes más daños en las áreas donde las llamas ardieron más tiempo. En la mesa de noche al lado de la cama, los investigadores consiguieron su primera pista: una botella de gaseosa parcialmente derretida. El calor suavizó el plástico del lado que estaba de cara al fuego, mientras que del otro lado seguía frío. El plástico se comenzó a derretir y el cuello de la botella apuntó hacia el punto de origen. El fuego pareció empezar cerca de la almohada, donde estaba la cabeza de Steven Grieco. Los patrones de incendio mostraban su progreso a lo largo de la cama y abajo, hacia la alfombra carbonizada. Entonces los investigadores descubrieron una posible causa del incendio. En la mesa de noche encontraron un paquete de habanos abierto. Y faltaba uno. Para los bomberos, la razón del incendio pareció trágicamente clara. Pudimos descartar lo eléctrico, pudimos descartar la calefacción y las unidades de aire acondicionado, descartamos la estufa de leña y eso nos dejaba con una de las posibilidades, que era el descuido al fumar. En la autopsia, el médico forense descubrió que Steven Grieco sufrió quemaduras graves en su cabeza, brazos y torso. Pero sorprendentemente no encontraron rastros de monóxido de carbono u hollín en los pulmones de la víctima, lo que sugería que había dejado de respirar antes de que la habitación se llenara de humo. Sin encontrar la causa de la muerte, se tomaron muestras de sangre y tejido para un análisis más detallado. Los toxicólogos del Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Maryland confirmaron que no había monóxido de carbono presente en la sangre o tejidos de la víctima. Y los resultados de la prueba de alcoholemia dieron negativo. Los forenses no encontraron evidencia de que Steven haya bebido o tomado medicamentos como alegaba su esposa. Los resultados se enviaron a la Policía Estatal de Maryland. El detective de homicidios Joe Gamble luchó por conciliar todas las pruebas del caso. No pudieron determinar cómo murió, pero nos pudieron decir que no murió de causas naturales. Tampoco había alcohol en la sangre de Steven, hollín o monóxido de carbono en sus pulmones. Eso no coincidió con lo que Kimberly Grieco nos dijo esa noche. No está viendo. Para resolver las inconsistencias, los detectives interrogaron a la esposa de la víctima de nuevo. Otro problema que tenemos ahora que estás de regreso es que nos estás diciendo... Kimberly Grieco quedó sorprendida por los hallazgos del laboratorio. No estás viendo. Además de beber mucho en la cena, Steven había comprado cerveza y cigarros más temprano. Él estaba ebrio antes de que dejara el hotel. No entiendo. Admitió que su matrimonio era difícil, pero alegó que ambos se las habían arreglado para solucionar sus problemas. Todo iba muy bien. ¿Él sabe algo de Steven? Mientras continuaba el interrogatorio, Kimberly se puso más nerviosa. Luego solicitó un abogado y terminó con la entrevista. Para saber qué escondía Kimberly Grieco, la policía contactó a los amigos de la pareja. Todos coincidieron en que Kimberly y Steven habían estado trabajando duro para salvar su matrimonio. Pero ninguno de los amigos sabía que Steven fumaba.
La información inconsistente, junto a los descubrimientos de la autopsia, conllevó a los investigadores a sospechar que la muerte de Steven Grieco no fue un accidente, como dijo su esposa. Para probarlo, necesitaban determinar con exactitud cómo comenzó el incendio. Y recurrieron a los investigadores de incendios de la Oficina Estatal del Jefe de Bomberos. En una instalación de entrenamiento en el este de Maryland, los bomberos recrearon el daño de la escena. Encendieron un habano de la misma marca que encontraron en la habitación y lo pusieron sobre una almohada que les dieron en el hotel. Ardió y luego se apagó. La ceniza del habano encendido no pudo encender la almohada ignífuga. Tomamos los habanos y los pusimos sobre las almohadas. Y lo hicimos repetidas veces durante un aproximado de 1 hora y media. Y los exámenes mostraron que fumar de forma descuidada no pudo causar este incendio. No por la almohada. Aunque los investigadores ahora tenían la sospecha de que se usó un acelerante para iniciar el incendio, los exámenes no mostraron rastros de sustancias inflamables. Pero son difíciles de comenzar. Sin embargo, el acelerante se pudo evaporar durante el incendio. La única forma en que los investigadores pudieron encender la almohada y recrear la quema fue aplicando una antorcha improvisada. Las pruebas confirmaron que se trataba de un incendio provocado. No fue accidental ni a consecuencia de fumar de forma descuidada. El incendio fue iniciado de forma intencional. Los hallazgos fueron enviados a la policía. Poco después, la muerte de Steven Grieco fue clasificada de manera oficial como homicidio. Puedes ver cómo arde. Las autoridades del este de Maryland probaron que el incendio de la habitación que cobró la vida de Steven Grieco, de 35 años, no fue el resultado de fumar de manera desprevenida, como dijo su esposa Kimberly. Al no encontrar humo en los pulmones de la víctima, fue claro que Steven Grieco estaba muerto cuando el incendio comenzó. Pero el examinador médico no pudo determinar la causa de muerte con exactitud. Todos los hallazgos condujeron a la policía a pensar que Kimberly Grieco asesinó a su esposo. Ahora buscaban evidencia física para probarlo. La policía buscó a sus compañeros de trabajo en un hospital de Washington, D.C., donde trabajaba como técnico quirúrgico. ¿Ella alguna vez habló de su marido? Nadie creyó que Kimberly fuera capaz de asesinar. Sí, ella lo mencionó un par de veces. Sin embargo, un doctor recordó una conversación inusual que tuvo con ella un mes antes. Quería hablar de eso contigo. Kimberly se quejaba de su matrimonio y bromeó con ofrecerle $50,000 para matar a su esposo. ¿De qué estás hablando? Sin tomarla en serio, se burló diciéndole que podía dormir a Steven por siempre inyectándole un fármaco llamado succinilcolina. ¿Cuáles son sus efectos en una persona? El compañero de trabajo de Kimberly describió el fármaco como un relajante muscular poderoso usado para prevenir el movimiento involuntario durante una cirugía. Como técnico quirúrgico, Kimberly lo usaba casi todos los días. El detective de homicidios Joe Gamble. La profesión de Kimberly Grieco era significativa trabajando como técnico quirúrgico. Ahí tenía acceso a ciertos fármacos a los que otras personas en el hospital y ciudadanos comunes no. Uno de esos fármacos era succinilcolina. Aunque los exámenes de toxicología no revelaron ningún rastro del fármaco en el cuerpo de Steven Grieco, los detectives entendieron que la succinilcolina actúa casi de inmediato y sin dejar rastros. En esencia, es el arma asesina perfecta. Se inyecta en el tejido. No tiene que entrar en el torrente sanguíneo. Causa relajación muscular, que incluye el corazón, el diafragma y la respiración. Con suficiente succinilcolina, la respiración y el corazón se detienen y el paciente muere.
Con la investigación del homicidio tomando un enfoque más claro, los detectives volvieron a la escena del crimen. Mientras registraban el hotel por una jeringa o una vía, los buzos buscaban en el río Miles, que se encuentra detrás del hotel. Pasaron horas buscando en el fondo del río y en las áreas aledañas. Pero la búsqueda fue infructuosa. Días más tarde, sin embargo, un empleado del hotel encontró algo sobre el césped. Era una jeringa usada. La evidencia fue enviada al laboratorio de criminalística de la Policía Estatal de Maryland. Un análisis extenso de la aguja no reveló rastros de la víctima o succinilcolina. Los examinadores aplicaron una luz láser a la evidencia con la esperanza de encontrar huellas dactilares. Pero sus esfuerzos no dieron resultados. Sin un motivo claro o un arma homicida, los investigadores tenían que confiar en la evidencia circunstancial para probar que Kimberly Grico asesinó a su esposo. Y su mayor esperanza era establecer que ella había preparado la escena del crimen para sacar a los investigadores de su camino. Así que creamos un plan para descubrir la procedencia del alcohol y de los habanos, con la esperanza de probar que Kimberly compró todas esas cosas para que la habitación tuviera una apariencia distinta. Me pregunto si puedo tomar un par de minutos de su tiempo para comprobar si El una detective mujer Gamble compró investigó un las paquete tiendas de habanos hace víveres poco. cerca del complejo. Solo recuerdo que era Encontró una cliente muy empleada que grosera. recuerda a una mujer con la descripción de Kimberly Grico. La empleada de la tienda dijo que cerca de la hora del crimen, la mujer fue a comprar cerveza y un paquete de habanos. No entiendo qué tiene que ver eso. Soy mayor. El cliente hizo una última impresión en la empleada. ¿Quién tiñe su cabello? La empleada de la tienda recordó a Kimberly ese día porque se comportó de forma muy grosera. Kimberly fue agresiva con ella y eso se grabó en la mente de la empleada. Así pudo recordarla. La policía recolectó un paquete de habanos como los que compró Kimberly. Etiqueta eso. Tiene... Eran de la misma marca encontrada en la habitación. Los investigadores recolectaron la etiquetadora usada para marcar todos los precios de la mercancía. ¿Tiene marca todo en la tienda? Sí, Gracias por su tiempo. gracias. Los artículos se enviaron a la examinadora forense Joan DiMartino, del Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Maryland. Para establecer una conexión entre la evidencia, comenzó a comparar las características del precio en la etiqueta del paquete de habanos encontrado en la escena del crimen con la que consiguieron en la tienda de víveres. La característica de mayor importancia eran los diseños de corte. Los troquelados a prueba de cortes. Si, digamos, una mala persona quisiera arrancar el precio de la etiqueta, lo rompería. Estos son comunes en un fabricante particular. Una inspección visual no reveló diferencias entre todas las etiquetas recolectadas. Utilizando una fuente de luz infrarroja, DiMartino buscó las similitudes y las diferencias en la tinta. Encontró que los colorantes y pigmentos que hacen cada tinta única eran los mismos en ambos paquetes de habanos. Todo se origina en la misma etiquetadora proveniente de la tienda de víveres. Kimberly Grico compró los habanos encontrados en la escena del crimen, cosa que ella había negado. La policía construyó un caso circunstancial muy sólido contra Kimberly Grico, pero sin revelar la causa oficial de muerte y sin un motivo claro de homicidio. A los investigadores les quedaba un largo camino por recorrer. La policía de Maryland estaba convencida de que la técnico quirúrgico de 33 años, Kimberly Grico, asesinó a su esposo con una droga que no deja rastros
y luego montó la escena para aparentar que su muerte fue un trágico accidente. Pero hasta ahora toda la evidencia que reunieron en su contra era circunstancial. Buscando revelar un motivo, la policía entrevistó gente cercana a la pareja. Cuéntame sobre Kimberly. Entiendo que eran amigos de ella. Una amiga admitió que justo antes de la muerte de Steven, Kimberly dijo que quería divorciarse. Kimberly tuvo un amorío con un hombre que conoció meses antes. Pasaban mucho tiempo juntos. No estaba interesada en salvar su matrimonio, Meses. pero tenía miedo de un divorcio largo y costoso. No que yo sepa. Bien, muchas gracias por su tiempo. La información era suficiente para que los investigadores obtuvieran una orden de registro de la casa de Kimberly. Ahí, en un escritorio, encontraron 2 pólizas de seguro de vida a nombre de Steven Grieco. Kimberly esperaba ganar $200,000 por la muerte de su esposo. Era lo que los detectives de homicidios estaban buscando. Pensamos que Kimberly tenía un motivo. Podía obtener una gran cantidad de dinero. Estaba envuelta en un amorío con el que quiso continuar y esos eran los 2 motivos que quisimos probar por la muerte de Steven Grieco. Salimos de la casa de Kimberly Grieco. Se emitió una orden de arresto para Kimberly Grieco. Pero antes de que la policía pudiera actuar, recibieron una llamada con información alarmante. ¿Dónde está? Kimberly Grieco intentó suicidarse. ¿Hace cuánto que pasó? Muy bien. Uno de los amigos de Kimberly estaba preocupado cuando no supo nada de ella en un tiempo. Cuando fue a verla, la encontró inconsciente en el piso. Un frasco de pastillas estaba cerca. Kimberly Grieco, la primera sospechosa de la muerte de su marido, fue enviada a un hospital cercano. Aunque estaba en condición crítica, el personal médico la trató a tiempo. Días más tarde, Kimberly fue dada de alta. La policía estaba esperando. ¿Kimberly Grieco? Sí. Muy bien, tengo una orden de arresto para usted. Fue llevada bajo custodia y acusada de homicidio. Basados en la evidencia, los investigadores creen que Kimberly Grieco fue impulsada por avaricia y el deseo de continuar su amorío. El 15 de febrero de 1998 inyectó a su marido una droga imposible de detectar, succinilcolina. Eso lo paralizó de inmediato. Kimberly armó la escena para hacer parecer que Steven estuvo bebiendo y fumando habanos. Después incendió la habitación. Kimberly Grieco fue condenada por incendio provocado y homicidio en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua. En Maryland, solo la evidencia circunstancial fue suficiente para condenar a Kimberly Grieco por el asesinato de su esposo. Pero en Florida, los investigadores necesitaban pruebas científicas irrefutables para ganar la condena por asesinato. Situado en el condado de Bay, en la península costera de Florida, se encuentra la opulenta y pacífica comunidad de Panama Beach. ¿Mamá? Ahí, alrededor de las 9 de la mañana del 30 de mayo de 1991, Jennifer Sybers, de 18 años de edad, fue a la habitación de sus padres a despertar a su madre Kay. ¿Mamá? Pero Kay ¿Mamá? no respondió. Asustada, Jennifer llamó a su padre, un examinador Doctor médico del Sybers, estado por de favor. Florida. No lo sé, creo que pasa algo malo. Le respondió que no se preocupara, envió ayuda y le dijo que iba a llegar pronto. Está bien. Oh, muy bien.
El equipo de emergencias y un doctor de la oficina de examinación médica fueron llevados a la escena. Kay no respondió No está respondiendo. y no mostró signos de vida. La madre de 3 hijos y de 52 años de edad fue declarada muerta en el lugar, al parecer víctima de un infarto. Un comisario del condado Bay oyó la llamada por radio y fue a la casa. Muy bien, quisiera hablar con ustedes afuera. Le informaron que la muerte fue resultado de causas naturales y que no lo necesitaban. Un poco más tarde, el esposo de la víctima, el examinador médico, el doctor William Sybers, llegó a la casa. Hicimos todo lo que pudimos. Comprendió que su esposa por más de 20 años había muerto. ¿Tienes alguna idea de la causa? El doctor Sybers pidió que su cuerpo fuera llevado directo a la funeraria. Al día siguiente, los agentes del Departamento de Policía de Florida recibieron una llamada. Hola. Un informante anónimo estaba preocupado por múltiples irregularidades sobre la muerte de Kay y las acciones de su esposo. Sí. Luego de escuchar todos los detalles, el agente especial Sanderson acordó investigar al Dr. Sybers. Surgieron señales de alerta. Él era un médico forense. La autopsia no se llevó a cabo. Kay Sybers parecía estar saludable. Después de enterarse de su preocupación, no llamó a emergencias. La policía fue notificada y enviada a su casa, pero se les solicitó su salida por parte del equipo del Dr. Sybers. Como médico forense, el Dr. Sybers sabe que las muertes no atendidas requieren que se realice una autopsia. Podemos sentarnos aquí en la mesa. Y la de su esposa no era una excepción. Ah, bien. Dr. Sybers, quisiera hacerle algunas preguntas. Para saber por qué no había seguido el protocolo, los investigadores organizaron una entrevista. La investigación. Es importante que se haga una autopsia. ¿Puede decirme por qué no ordenó una autopsia? El Dr. Sybers admitió su error. Estaba distraído y no lo hice, solo... Él estaba distraído y no estaba pensando con claridad. No, pero su familia... Él amaba mucho a Kay. Y su muerte fue completamente inesperada. Disfrutamos y bebimos unos tragos. Fue una noche muy agradable. La noche antes de morir, los dos salieron a cenar. Tengo un dolor en el pecho. Pero alrededor de las 4 de la madrugada lo despertó. Me cuesta respirar. Me duele cuando respiro. Kay estaba experimentando un dolor en su pecho y el hombro izquierdo. Oh, Dios. Voy al baño y te saco una muestra de sangre luego. El Dr. Sybers estaba preocupado. Kay tiene un historial familiar de enfermedades cardíacas y diabetes. Intenta relajarte. Pero ella se negó a ir al hospital. Déjame ver si puedo hacer que el brazo te duela menos. El Dr. Sybers dijo que intentó sacarle sangre para examinarla la mañana siguiente. Lo siento. Oh, Bill. Pero dijo que la estropeó. Solo intenta relajarte. Bill, por favor. Luego de 2 intentos fallidos, se rindió. Ya vuelvo. Recuéstate un poco. Eventualmente, Kay se durmió. Para ver si quería algo para el dolor. El Dr. Sybers dijo que llamó para comprobar que estuviera bien varias veces la mañana siguiente, pero nunca llegó. Por asunto de rutina, el agente Sanderson pidió la jeringa. Pero el Dr. Sybers no la tenía. ¿Dónde está? Dijo que camino al trabajo a la mañana siguiente la había tirado a la basura y luego la arrojó a un basurero unas cuadras más adelante. ¿La arrojó al basurero? Sí. ¿Es normal que la familia haga eso con la basura doméstica? La mayoría de nuestra basura sí. Dr. Sybers. Toda la información, incluyendo la forma en que la jeringa fue tirada a la basura, preocupó al agente Sanderson. Es un médico. Hay una aguja en una jeringa expuesta en la basura doméstica que al parecer arrojaron en un contenedor en la calle.
Estos factores diferentes nos alarmaron a mí y a los otros agentes que me acompañaban, pues íbamos a trabajar en ellos. Preocupado por las irregularidades, los investigadores comenzaron a indagar más sobre el historial médico de Kay Cybers. El agente especial Dennis Norred vio su historial, buscando alguna pista que pudiera ayudar a explicar su muerte. No encontró ningún archivo que sugiriera que sufría de enfermedades cardíacas o diabetes, como dijo su esposo. Reunimos documentos desde que Kay nació hasta el momento de su muerte en Panama City, y no hubo nada que indicara que experimentó algún tipo de problema de salud. La información sugería que el Dr. Cybers no fue sincero sobre el historial médico de su esposa. Para encontrar el motivo, los investigadores tenían que examinar el cuerpo de la víctima. Luego de obtener la orden, las autoridades fueron a la funeraria a retirar los restos de Kay. Llegaron justo a tiempo. Los agentes fueron a la funeraria, donde encontraron su cuerpo embalsamado y exhibido en un ataúd. Estaban a punto de enviar el cuerpo a su casa en Iowa. El doctor parecía estar apurado por enterrar a su esposa. El cuerpo de Kay Cybers fue transportado a una oficina independiente de examinación médica ubicada en Pensacola. Las autoridades del condado Bay de Florida buscaban explicar la muerte de Kay Cybers, una mujer aparentemente saludable de 52 años y madre de 3 hijos que fue encontrada muerta en su casa, aunque su esposo, el médico forense William Cybers, alegó que tenía un historial de deficiencias cardíacas y diabetes. Su expediente médico decía otra cosa. Los investigadores esperaban que una autopsia les diera la respuesta. El médico forense Gary Cumberland buscó identificar la causa específica de la muerte. Un examen externo reveló la presencia de 2 marcas de punción distintas en el brazo derecho de la víctima. Eso fue consistente con el alegato de su esposo, que trató de extraer sangre de ella poco antes de su muerte. Pero las marcas también fueron consistentes con algo que había sido inyectado en el cuerpo. Estoy viendo algo fresco alrededor y por eso creo que ocurrió antes de que falleciera. Así que vamos a asegurarnos de extraer tejido para toxicología y también para... Está bien, histología general. El doctor Cumberland se enfocó en el examen interno del corazón de la víctima. No había evidencia de enfermedad o signos de daño. De hecho, todos los órganos de la víctima parecían sanos. El doctor Cumberland no encontró nada que explicara la razón de la muerte repentina de Kay. Preocupado por los hallazgos, extrajo muestras de tejido y sangre para analizarlos. Lo que tenemos aquí es una persona que no murió de un proceso degenerativo natural. Y en esas circunstancias comenzamos a buscar agentes toxicológicos, como por ejemplo si hubo alguna droga o veneno que se le suministró y resultó en su muerte. Las muestras fueron enviadas a la oficina de médicos forenses del condado de Dade. Pero los toxicólogos estaban en desventaja. El cuerpo de Kay Cybers fue embalsamado poco después de su muerte. Y esos fluidos destruyeron todo rastro de drogas o veneno que pudieron ser inyectados en su sistema. Los resultados dieron negativos. Los hallazgos no ayudaron a aumentar las sospechas de los investigadores de que Kay Cybers había sido víctima de un crimen. Y tenemos agentes que van a trasladar este material a Miami. A pesar de la falta de evidencia sólida, se rehusaron a cerrar el caso.
Aunque el marido de la víctima explicó que las punzadas en los brazos fueron resultado de intentos por sacarle sangre, los investigadores formularon una teoría diferente. Especularon que le inyectó una droga mortal. Pero una búsqueda de los basureros cerca de la casa de la pareja no produjo resultados o alguna evidencia que pudiera probarlo. Los investigadores recurrieron a los hijos de la pareja, esperando encontrar algún posible motivo de asesinato. Tu padre y tu madre. Pero la hija insistió en que la relación de sus padres era fuerte. ¿Ella se veía normal? ¿Se veía bien? ¿Peleaba con tu madre? Su padre se dedicaba a Kay y a los niños. Sí, su familia tiene historia. La hija dijo haber visto a su madre por última vez la noche antes de morir. Sí. La cena fue maravillosa. Fuimos a ese nuevo restaurante. Cuando sus padres regresaron a casa de la cena, parecían muy felices y estaban de muy buen humor. Muy bien, buenas noches, papá. Iré en un minuto. Ella y su madre se mantuvieron despiertas y hablaron por un rato. Fue bueno, muy bueno. Ninguno de los hijos pensó que su padre tenía algo que ver con la muerte de su madre. Bien, gracias por venir. Gracias. La investigación no iba a ningún lado. Les agradecemos por haber venido. Las autoridades no tuvieron más opción que liberar el cuerpo de la víctima a su familia. Todos y cada uno de los que hoy nos acompañan. Los restos de Kay Sybers fueron enviados a su pueblo natal en Iowa, donde fue enterrada. Pero los agentes se rehusaban a renunciar. Revisaron los expedientes de los casos en busca de cualquier cosa que pudieran haber pasado por alto. En sus declaraciones a la policía, el Dr. Sybers afirmó que había tratado de llamar por teléfono a su esposa varias veces en la mañana de su muerte para ver cómo estaba. Los investigadores revisaron sus registros de teléfono celular y encontraron que estaba diciendo la verdad, pero el agente Dennis Norred notó algo más. En un periodo de 3 meses había unas 140 llamadas hechas por el Dr. Sybers a un número de teléfono en particular. 2 de esas llamadas se llevaron a cabo la mañana de la muerte de Kay. El número fue rastreado hasta un ex técnico del laboratorio que trabajaba con el Dr. Sybers. Sobre la muerte de Kay Sybers, ¿tenía usted alguna relación? La mujer admitió que los dos eran amigos cercanos. En el hospital me preocupaba por él. Él la había llamado el día de la muerte de Kay, pero le dijo que estaba devastado y solo quería ser consolado. No teníamos ningún romance. Pero los investigadores presintieron que no les estaba diciendo todo. Durante el interrogatorio, admitió que ella y el Dr. Sybers estaban envueltos en un romance. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Al principio lo consideraba una figura paterna. Bien, un poco ocupado. Pero mientras pasaban más tiempo juntos, sus sentimientos por él se profundizaron. Creo que sientes lo mismo que yo. Y pronto se enamoraron. Las mismas cosas que he sentido, las vemos. ¿Tenía usted una relación con él? No. Ella no pensó que él fuera capaz de asesinar. Los investigadores no estaban de acuerdo. ¿Y él es El Dr. Sybers no era el padre y marido dedicado que aparentaba ser. Luego de la muerte de su esposa. Teorizaron que asesinó a su esposa para seguir su aventura. La policía le envió las muestras de tejido recolectadas al Laboratorio Nacional de Servicios Médicos en Grove, Pensilvania, uno de los laboratorios forenses más avanzados del país. Allí, el renombrado toxicólogo Frederick Readers aceptó analizar el caso. Este es el caso de Sybers Y luego de revisar el informe de autopsia de Kay Sybers, encontró una pista potencial. Un nivel elevado de potasio fue detectado en el líquido ocular.
Aunque el potasio se genera de forma natural en el cuerpo en pequeñas cantidades, si una gran dosis es inyectada en el torrente sanguíneo, hará que el corazón se detenga de inmediato. En el cuerpo humano, el potasio y el hierro se encuentran en cantidades iguales dentro de los glóbulos rojos. Para descubrir si Kay Sybers tuvo una cantidad anormal de potasio en el cuerpo, los toxicólogos usaron un nuevo sistema desarrollado que mide la relación de hierro y potasio. El procedimiento fue exitoso. El doctor revisó los resultados. La relación de potasio con respecto al hierro en áreas críticas fueron mucho mayores a las normales, lo que me llevó a concluir que el potasio le fue administrado a esta persona y esa fue la causa potencial de su muerte. Los descubrimientos proveyeron evidencia sólida de que Kay Sybers no murió de causas naturales. Pero para confirmar los resultados, los examinadores necesitaron muestras adicionales del cuerpo de la víctima. Para los investigadores, eso representaba un problema. En el estado de Iowa, donde Kay Sybers estaba enterrada, la ley solo permite exhumar el cuerpo si la familia da su consentimiento. El Dr. Sybers, quien insistió en que no tenía nada que ocultar, se negó a dar el permiso. Desesperados por no perder el caso, las autoridades recurrieron al abogado del estado de Florida, Harry Shorstein, y él aceptó procesar el caso. Gracias. Pero casi de inmediato se enfrentó a un gran contratiempo. La única prueba científica que podía probar el crimen fue desestimada por expertos de la defensa, ya que el potasio se produce en el cuerpo de forma natural. El juez dictaminó que sin muestras adicionales la evidencia era insuficiente para probar que a Kay Sybers se le administró una dosis letal. En pocas palabras, cuando se muere, los glóbulos rojos se descomponen casi de inmediato. Están llenos de potasio y como resultado, el potasio va a todas partes del cuerpo. Y el pensamiento general en la comunidad científica es que si se inyecta potasio, a menos que se analice el cuerpo casi inmediatamente, no se puede distinguir entre la cantidad que fue inyectada en el cuerpo y el que está en el cuerpo en forma natural. A pesar de las conclusiones de la corte, todo lo que aprendieron las autoridades los convenció de que el Dr. Sybers asesinó a su esposa. Pero hasta que no encontraran evidencia irrefutable, era imposible de probar. Aunque los exámenes toxicológicos convencieron a las autoridades de Florida de que su esposo le inyectó una dosis letal de potasio a Kay Sybers, de 52 años, la corte dictaminó que los hallazgos eran inadmisibles varios años después de su muerte en 1991. Sin embargo, el fiscal especial Harry Shorstein no creía que Kay Sybers había muerto de una enfermedad cardíaca como sugirió su marido, el médico forense William Sybers. El examen cardíaco llevado a cabo en la autopsia no mostró ningún indicio de enfermedades cardíacas e íbamos a proceder con el juicio sin una causa real de muerte, solo basado en evidencia circunstancial. En febrero de 1997 fue emitida una orden de arresto para William Sybers. Desde entonces, se retiró y se casó con la mujer con la que tuvo un amorío. Se entregó voluntariamente a la policía. Por problemas de salud, fue puesto en libertad bajo fianza de $300,000, pero no sin antes colocarle un dispositivo electrónico de seguimiento. Solo tenía permitido salir de su casa para visitar a sus abogados e ir a la iglesia.
Con el juicio acercándose, los fiscales se las arreglaron para preparar un caso ante un jurado. Recibimos los resultados. Luego recibieron noticias inesperadas. Desde los años de la muerte de Kay Cybers, los toxicólogos del Laboratorio Nacional de Servicios Médicos de Willow Grove, Pensilvania, desarrollaron nuevos exámenes forenses que detectaban venenos irrastreables previos. Aunque las muestras recolectadas de la autopsia tenían varios años, de acuerdo con el Dr. Kevin Ballard, fueron bien preservadas. Los tejidos de la señora Cybers fueron tomados al momento de su autopsia original, pero había sido embalsamada. Esos tejidos y órganos se mantuvieron intactos durante los años entre su muerte y el momento de realizar nuestros análisis. Primero, el Dr. Ballard quiso determinar la presencia de fármacos en las muestras. Estos fármacos son conocidos por incrementar los niveles de potasio, lo que puede explicar los altos niveles en las muestras de tejidos años antes. Luego sometió las pruebas a un proceso llamado QTOF, que significa cuádruplo de tiempo de vuelo. En esencia, el proceso actúa como un microscopio molecular. Primero, todas las moléculas presentes en la muestra fueron separadas. Cada molécula individual es separada en pedazos. Usando equipos de detección sofisticados, las partes individuales son pesadas. El peso molecular luego es comparado con el peso molecular de fármacos paralizantes conocidos. En las muestras de tejido tomadas del riñón de Kay Cybers, los análisis revelaron cantidades letales de la droga succinilcolina. Cuando la succinilcolina y otros fármacos paralizantes son administrados a una persona, paralizan los músculos esqueléticos del cuerpo. Estos son los que mueven las extremidades. También paralizan el músculo esquelético especializado, que es el diafragma, el cual es el músculo primario para respirar. Así que parte del efecto es detener la respiración de la persona. Realizadas las entrevistas preliminares a los miembros de la familia. El análisis dio a los investigadores la evidencia necesaria para probar su asesinato. Como médico, el esposo de la víctima tuvo acceso al fármaco y el conocimiento para usarlo con propósitos mortales. Llevado por el deseo de continuar su aventura y evitar un divorcio costoso, la policía cree que el 30 de mayo de 1991, el Dr. William Cybers le inyectó a su esposa una dosis letal del fármaco. Luego intentó usar su posición como examinador médico en jefe para ocultar su crimen. El estado de Florida contra William Cybers. En enero del 2000, el Dr. William Cybers fue condenado por el asesinato de su esposa. La Corte del Condado en Florida. Fue condenado a cadena perpetua. La fecha 3/23/2001. Algunos asesinos piensan que al usar este tipo de fármacos, sus crímenes van a quedar impunes. Pero con cada avance de la ciencia forense, son pocos los venenos que pueden escapar a la detección. Y eso significa una mejor posibilidad para los investigadores de resolver esos casos elusivos únicos de muerte tóxica.